Hola a todos, soy María Marta Espinazola y les doy la bienvenida a este video donde hablaremos sobre fotografía digital. La fotografía digital consiste en la obtención de imágenes a través de una cámara oscura, parecido a la fotografía analógica. Sin embargo, comprenden un proceso totalmente diferente. En la fotografía analógica, las imágenes son grabadas en una película fotosensible y posteriormente revelada a través de procesos químicos. En cambio, en la fotografía digital, las imágenes son capturadas por un sensor electrónico, compuesto por unidades fotosensibles que convierten la luz en señales eléctricas y que posteriormente son digitalizadas y almacenadas en una tarjeta de memoria. En el año 1969, George Smith y Willard Boyd inventan una tecnología de imagen, que estaba basada en estudios hechos por Einstein en 1921 sobre el efecto fotoeléctrico. Esta tecnología, llamada CCD, era un dispositivo de cargas eléctricas que transformaba la luz en señales eléctricas. El CCD revolucionó la fotografía al permitir que la luz sea capturada de forma electrónica en lugar de utilizar una película fotosensible. Veamos cómo funciona una cámara digital. Solo se trata de luz. La cámara digital hace unas fotografías revolucionarias, transformando la luz en electricidad. Las piezas de la cámara atraen la luz, desde los botones, los mandos y los diales hasta las lentes. La cámara digital es toda una revolución por lo que hace con la luz. Transforma la luz en cargas eléctricas que se convierten en la imagen capturada en la pantalla. Pero, ¿cómo funciona? Vamos a desmontarla para estudiar las piezas que hacen que esto sea posible. Todas las piezas de la cámara contribuyen para capturar las mejores imágenes posibles. Pero lo imprescindible es que haya luz. Para tomar una fotografía, el requisito indispensable es la fuente de luz. Las partículas de luz o fotones salen de su fuente, rebotan en el sujeto y entran en la cámara a través de una serie de lentes. Entonces, los fotones siguen el camino diseñado para dejar de ser fotones y convertirse en fotos. El fotógrafo puede capturar la imagen lo más nítida posible gracias a una serie de lentes. Gracias al diafragma de la lente, el fotógrafo controla la cantidad de luz que entra a la cámara a través de la abertura o el objetivo. La luz cruza el diafragma, las lentes y entra por el objetivo. Después rebota en un espejo y pasa al visor. Antes de llegar al visor, la luz pasa por un prisma y se gira. Por eso, la imagen parece boca abajo en el visor. Si al fotógrafo le gusta la imagen, solo tiene que presionar el obturador. El espejo se eleva y la luz entra. Durante una fracción de segundo, la luz no se dirige hacia el visor, sino que va al corazón de la cámara digital, es decir, el sensor de imagen. La duración de esta fracción de segundo depende del obturador, que se abre justo el tiempo necesario para exponer el sensor a la luz. La exposición puede ser tan breve como 4 milésimas partes de segundo. Eso significa que en un abrir y cerrar de ojos, el obturador puede abrirse y cerrarse hasta 1400 veces. ¿Cómo? Usando dos telones. Cuando el primero se abre, el segundo se cierra. Así que solo se cuela una pequeña cantidad de luz. Vamos a investigar el corazón de esta revolución digital, el elemento que captura la imagen, el sensor de la imagen. Es una especie de malla cuadriculada completamente estructurada y hecha de sensores de luz diminutos. Son tan pequeños que cada uno mide 6 micrones de ancho, es decir, 6 millonésimas partes de un metro. Pero antes la luz debe pasar por un filtro de Bayer que la separa en 3 colores, verde, rojo y azul. Cada sensor de luz puede procesar un único color.
El sensor de luz está hecho de un material semiconductor que absorbe los fotones cuando llegan a él. Por cada fotón que absorbe, el sensor de luz emite una partícula eléctrica llamada electrón. La energía del fotón se transfiere al electrón. Esa es la carga eléctrica. Cuanto más brillante sea la imagen, más fuertes serán las cargas eléctricas. Así que cada carga eléctrica tiene una intensidad diferente. Entonces, la unidad analógica digital traduce las diferentes intensidades en un lenguaje informático, es decir, en unos y ceros, que representan millones pequeños de puntos coloreados que forman la foto, es decir, los píxeles. Cuanto más píxeles haya en una foto, más alta será la resolución. Por ejemplo, esta cámara tiene una resolución de 3872 píxeles por 2592 píxeles, es decir, 10 millones de píxeles o 10 megapíxeles. Eso equivale a 10 millones de celdas de luz microscópicas que trabajan con todos los demás componentes de la cámara, con un único objetivo: convertir la luz en electricidad para que sacar fotos sea lo más sencillo posible. Al principio de este video hablamos que según el proceso utilizado estaríamos hablando de una modalidad analógica o de una modalidad digital. También hablamos de la evolución del soporte de la cámara, resaltando que la principal diferencia entre una cámara analógica y una digital es que esta última no necesita una película para registrar una imagen, ya que este proceso lo hace mediante un sensor. Sensores. Un sensor monocromático es una matriz de fotocaptores que son sensibles solo a la luz que reciben, es decir, a la cantidad de fotones que inciden sobre cada uno. Según su método de fabricación, o sea, de su procesador, hablamos de un sensor CCD, dispositivo de carga acoplada, o de un CMOS, semiconductor complementario de óxido metálico. Los sensores CCD y CMOS funcionan de manera diferente. CCD. Cada fotocaptor captura fotones acumulando una carga eléctrica proporcional a la cantidad de luz que recibe. Esa información se entrega a un circuito externo que procesa la información y convierte la información lumínica en voltaje. Luego, le entrega un conversor analógico digital que transforma esos valores de voltaje en valores binarios, o sea, en ceros y unos. CMOS. El CMOS es un circuito integrado en el que cada fotocaptor tiene transistores de óxido metálico que amplifican y procesan la señal lumínica. Cada fotocaptor o píxel lee de manera individual información. Esos valores son entregados a un conversor analógico digital que transforma esos valores en ceros y unos. Veamos una simulación. Haciendo una comparación, los CMOS se encuentran en cámaras DSLR de varias gamas. Los CCD se encuentran en la mayoría de las cámaras compactas y de baja gama, y también en algunas cámaras de gama media con cuerpos de gran tamaño. CMOS ventajas. Precio. Son más económicos que los CCD, ya que el sensor CCD necesita un chip adicional y por ello tiene mayor gasto. Al mismo tiempo necesita un equipo más grande. Velocidad. La velocidad en CMOS es superior a los CCD, ya que su conversión analógica a digital es realizada en el propio sensor. Por ello, un sensor CMOS genera menos calor, pudiendo utilizarse mejor para video o visualización directa. Responsividad. Los CMOS tienen mayor responsividad, o sea que con poca luz nos da una señal aceptable.
También se da porque los CMOS tienen una alta amplificación con bajo consumo. Por ello, los CMOS pueden utilizar ISOs elevadas con menos ruido que un CCD. Blooming. El CMOS no presenta blooming. Este efecto sí se da en los sensores CCD, con lo cual un píxel que ha alcanzado su máximo nivel de saturación empieza a invadir a los píxeles vecinos, creando efectos no deseados. CCD ventajas. CCD ventajas. Los CCD son los primeros sensores en construirse, pero los CMOS han experimentado un desarrollo más rápido, ya que son más económicos y fáciles de producir. Ruido. Generalmente un sensor CCD tiene menos ruido, ya que como el proceso de la señal se da por fuera del sensor, los conversores analógico-digitales son más rápidos. Por otra parte, los CMOS, al realizar la amplificación y conversión analógica-digital dentro del mismo sensor, pueden perder espacios que se traducen en ruido. Mayor respuesta uniforme. Por ello, el CCD tiene mayor respuesta uniforme, ya que cada píxel no presenta cambios ante un mismo nivel de excitación de la luz en relación a sus vecinos. La individualidad de cada píxel en CMOS hace que sea más sensible a sufrir fallos. Por ello, es más uniforme la respuesta en CCD. Rango dinámico. El CCD presenta un mejor rango dinámico, es decir, la capacidad de mostrar detalles en las luces y en las sombras. Los CCD generalmente no cuentan con un filtro de paso alto o suavizado, a diferencia del CMOS, que lo necesita para mitigar posibles errores y el efecto moiré, produciendo por supuesto imágenes más enfocadas. ¿Cómo se produce el color en el sensor? Como dijimos, el sensor es monocromático, es decir, los sensores solo traducen la luz en blanco y negro. Entonces, ¿cómo se genera el color? Los sensores disponen de un filtro superpuesto con celdas rojas, verdes y azules, RGB. Este filtro es llamado mosaico de Bayer por su inventor, Bryce Bayer, de Eastman Kodak, patentado en 1976. Este esquema o mosaico de Bayer está compuesto por un 25% de filtros azules, un 25% de filtros rojos, ambos filtros sensibles a la crominancia, y un 50% de filtros verdes, sensibles a la luminancia. Se utiliza el doble de elementos verdes, que los rojos o azules, para imitar la fisiología del ojo humano, más sensible al verde. Cada fotocaptor recibe una cantidad de luz filtrada por su correspondiente color, generando una matriz RGB incompleta. Este patrón necesita ser reconstruido para crear una imagen a todo color, partiendo de esas muestras incompletas de la matriz. Este proceso de reconstrucción se llama interpolación cromática, es decir, interpolando dos muestras verdes, una roja y una azul, se obtiene un píxel de color. También se calcula el valor de los huecos que han quedado libres. Este proceso de conversión puede ser interno en la cámara, como se mencionó anteriormente, o externo, donde los ficheros RAW de las cámaras de fotos digitales se guardan la información del patrón de Bayer de manera directa, o sea, sin interpolar. Por ende, pueden ser aprovechados posteriormente en el revelado digital, generando a través de programas como Camera Raw, Lightroom, Capture One, etc., una decodificación de mayor calidad. El filtro de Bayer es utilizado por la mayoría de los sensores de las cámaras digitales, pero existen otro tipo de filtros como el CIGM, cian, amarillo, verde, magenta, y el RGBE, rojo, verde, azul, esmeralda, que utilizan el mismo proceso de interpolación cromática. También existe otro tipo de sensor llamado Foveon X3, patentado por Sigma, que utiliza capas de receptores rojos, verdes y azul en vez de un mosaico. Otra característica del sensor, además de su procesador, es su tamaño. La cantidad de píxeles de una imagen
viene determinada por el número de fotocaptores. Por ejemplo, si una cámara tiene 24 megapíxeles, tendrá 24 millones de fotocaptores. Del mismo modo, el tamaño del sensor depende directamente del tamaño de cada fotocaptor. El tamaño de cada fotocaptor determinará la cantidad de píxeles. Entonces, para un mismo número de megapíxeles, cuanto mayor sea el sensor, más grandes serán los fotocaptores y obtendremos menos ruido y mayor rango dinámico. Existen diferentes tamaños de sensor: 35 milímetros o full frame o sensor completo. Su tamaño coincide con el tamaño del antiguo negativo de 35 milímetros. Mide 36 por 24 milímetros aproximadamente. APS-C, tamaño de Canon, más grande que el APS-C. Mide 28,7 por 17 milímetros. APS-C lo presentan las cámaras reflex, que no son full frame. Miden 24 por 16 milímetros. Micro 4 tercios, sensor de las cámaras sin espejo. Permite construir cámaras más portátiles. Mide 17,3 por 13 milímetros. Otros formatos: sensores más pequeños, por ejemplo, en cámaras compactas o celulares. Cada tamaño tiene un factor de recorte diferente. Los sensores más pequeños recortan más la imagen para una misma distancia focal, ocasionando un factor de recorte. Entonces, el factor de recorte indica por cuánto se debe multiplicar la distancia focal del objetivo para saber cuál es la distancia focal a la que equivaldría la cámara que uso en relación con una full frame. Por ejemplo, un objetivo de 50 milímetros en una cámara con sensor 4.3, sensor la mitad de tamaño que una full frame, equivaldría a un objetivo de 100 milímetros. Y una cámara con sensor APS-C, sensor que es 1,5 veces más chico que un full frame, equivaldría a un objetivo de 75 milímetros. En ambos casos, el objetivo de 50 milímetros vería desvirtuado el uso para el que fue diseñado. En resumen, se multiplica la distancia focal por el factor de recorte, dando como resultado la distancia focal equivalente a una full frame. Ruido en el sensor. Existen dos tipos de ruidos. Uno es el ruido aleatorio, que no puede eliminarse por completo, y el otro es el patrón de ruido, que puede eliminarse por completo mediante la computadora. ¿Cuáles son las causas principales de estos tipos de ruidos? Ruido de captura. Un fotocaptor cuantifica la corriente de fotones que llegan a él durante un tiempo determinado. La luz no siempre incide de manera uniforme. Por ello, al exponer el sensor a tiempos cortos en relación al número total de fotones, la falta de uniformidad en la luz creará fluctuaciones en el número de fotones. Cuanto más fotones incidan en un sensor, menos será el ruido percibido. Ruido de lectura. Es producido por la tecnología del sensor, que convierte la carga almacenada en ceros y unos, o sea, datos digitales. Ruido termal. Causado por la energía térmica en el sensor, que se convierte en señal digital. Cuando se aumentan las ISOs en una cámara, lo que se aumenta realmente es la amplificación de la señal que captura el sensor y por lo tanto también aumenta el ruido que está asociado a esta señal. A cierto número de ISOs el ruido estará siempre presente, pero cuanto más sea el valor ISO, más perceptible será. Trepidación en el sensor. Trepidación es la borrosidad dada por el movimiento de la cámara durante el tiempo de exposición. El aumento de resolución en los sensores trae aparejado el problema de trepidación. Existe una regla estimada por la cual se sostiene que el tiempo mínimo de obturación para evitar la trepidación en una cámara reflex es 1 dividido la distancia focal. Es decir, que si coloco un objetivo de 85 milímetros, debería tener un tiempo menor a 1,90 segundos.
y si coloco un objetivo de 35 milímetros debería tener un tiempo menor a 1/40 de segundo. Al aumentar la resolución de sensores, esa regla ya no se efectúa porque los píxeles son más sensibles a la trepidación, ya que pueden obtener más detalle. Bits y píxeles. Las imágenes digitales se representan a través de matrices compuestas por filas y columnas. La unidad mínima de esa matriz es el píxel. Por ejemplo, en una imagen con una matriz compuesta por 6.000 píxeles por fila por 4.000 píxeles por columna, 6.000 por 4.000 nos da una imagen de 24 millones de píxeles, o lo que es igual a 24 megapíxeles. El valor de cada píxel depende de un único fotocaptor, que como vimos mide niveles de luz. La cantidad de tonos distintas que un fotocaptor puede registrar se expresa en número de bits por píxel. El bit es la unidad mínima de información digital que presenta uno entre dos estados posibles, 1 o 0, blanco o negro, hay voltaje, no hay voltaje. Por ejemplo, una imagen con un bit podrá representarse con 2 tonos posibles. Una imagen con 2 bits, 4 tonos disponibles. 3 bits, 8 tonos disponibles. 4 bits, 16 tonos disponibles. 8 bits, 256 tonos disponibles. 16 bits, 65.536 tonos disponibles. Por lo general, los sensores de las cámaras compactas pueden registrar entre 10 y 12 bits. Las cámaras reflex y mirrorless entre 12 y 14 bits. Respaldos digitales de alta gama 16 bits. Entonces, la profundidad del bit es el número de bits que se usa para describir la información y el número de niveles individuales en una captura. En una imagen color se expresa como un número de bits por canal. Por ejemplo, una cámara reflex puede registrar entre 12 y 14 bits por canal, o sea, 2 a la 12 o 14 a la 12 por canal. Sin embargo, toda la información captada por el sensor que se almacena en un archivo digital luego debe ser interpretado por una aplicación informática, como por ejemplo Lightroom o Photoshop, o por el propio sistema operativo. Estas aplicaciones solo manejan archivos expresados en 8, 16 y 32 bits, porque para ellos la unidad mínima de información no es el bit, sino el byte, que equivale a 8 bits. Por lo tanto, un archivo RAW de 12 bits, que equivaldría a un byte y medio, no se puede directamente, y entonces en ese caso se debe reducir a 8 bits, equivalente a un byte, perdiendo información al simplificar tonos, o también se puede escalonarlo a 16 bits, o sea, 2 bytes, quedando huecos libres por falta de información. Formatos de archivos. Como vimos, las fotografías pueden contener hasta 17 millones de colores. Sin embargo, no ocupan tantos megapíxeles al guardarlas, ya que las cámaras realizan procesos de compresión al almacenar la información. JPG, Joint Photographic Expert Groups. El formato JPG es también una captura RAW en bruto, pero la imagen ha sido procesada en la conversión analógica a digital y el ordenador interno ha comprimido los datos, como la profundidad de color, el espacio de color, el equilibrio de blancos. Contiene un número fijo de 8 bits, por lo tanto, ofrece 256 tonos por canal. Por ello, la imagen queda limitada, en vez de los 4.096 o incluso 65.566 tonos disponibles en un RAW, pero al ser estándar es legible en todos los programas. RAW. El formato RAW o en crudo es un formato de archivo digital que contiene la totalidad de datos de la imagen que el sensor pudo captar, sin procesar. Es el que ofrece mejor calidad de imagen y se puede aprovechar al máximo la gama tonal. Las cámaras profesionales y semiprofesionales ofrecen la posibilidad de grabar en JPG y RAW, y eventualmente en otros formatos. El inconveniente de RAW es que no es un formato estándar, por lo cual se necesita un programa especial para poder abrirlo. TIFF. El formato TIFF, Touch Image File Format, o formato de archivo de imágenes etiquetadas, es un formato de archivo estándar.
Es versátil ya que admite compresión con y también sin pérdida de calidad. Sus imágenes pueden presentarse en 8, 16 y hasta 32 bits, o sea, 1, 2 y 4 bytes. Puede expresarse tanto en canales RGB como en CMYK. Como es un formato estándar, puede abrirse en cualquier programa comercial. PSD es un formato propio de archivo de Adobe Photoshop y tiene características muy similares al TIFF, aunque puede generar tamaños mucho más pequeños que el TIFF, aún sin perder la calidad. El único inconveniente es que se necesita Adobe Photoshop para poder abrir y trabajar en este tipo de formato. Toda la información es almacenada en una tarjeta de memoria. La tarjeta de memoria indica dos características. 1. Capacidad de almacenamiento. 2. Velocidad de almacenamiento. En esta imagen la capacidad de almacenamiento es de 32 GB. La velocidad de almacenamiento hace referencia a la velocidad con la que se transfiere la información a la memoria. En esta imagen la velocidad es de 30 MB por segundo. La velocidad puede estar nomenclada en class o a partir del año 2009 la otra forma de nomenclar pasó a ser UHS. Actualmente podemos encontrar tarjetas que soportan UHS y también class.